El nombre del holandés Titus Rivas es ya inseparable de la investigación de reencarnación europea más exhaustiva. Este filósofo y parapsicólogo que vive en una pequeña ciudad cerca de Utrecht ha dedicado más de 3 décadas a documentar y examinar científicamente aquellos casos en los que adultos durante terapia regresiva reviven recuerdos que podrían provenir de una vida anterior. El trabajo de Rivas es particularmente significativo porque es el primer investigador europeo que, adaptando los métodos del estadounidense Ian Stevenson, comenzó a recopilar y verificar sistemáticamente los recuerdos de reencarnación que aparecían en el área de habla holandesa. Titus Rivas nació en 1968 en Ámsterdam, en una familia donde el pensamiento científico y la apertura espiritual se combinaban naturalmente. Su padre era médico, su madre antropóloga, quien desde temprano familiarizó a su hijo con las concepciones sobre la vida después de la muerte de diferentes culturas. Ya en sus años universitarios, cuando estudiaba filosofía y psicología en la Universidad de Utrecht, Rivas comenzó a interesarse por la naturaleza de la conciencia. Especialmente lo fascinaban aquellos fenómenos que no encajaban en la visión materialista tradicional del mundo. El punto de inflexión en la vida de Rivas llegó cuando en 1990 conoció al profesor Jim Tucker en una conferencia universitaria, quien entonces trabajaba como colaborador de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia. Tucker dio una conferencia sobre recuerdos de reencarnación infantiles, y Rivas quedó fascinado por la precisión científica con la que examinaban estos casos. Cuando Jim Tucker presentó los métodos de Stevenson, supe inmediatamente que eso era lo que quería hacer, recordó Rivas en una entrevista. Vi que era posible acercarse a estos fenómenos con rigor científico, sin perder nuestra apertura hacia lo desconocido. Al regresar a casa, Rivas comenzó a establecer contactos con terapeutas regresivos holandeses. Pronto se dio cuenta de que en Holanda también existían casos donde las personas durante la regresión revivían recuerdos tan detallados que eran históricamente verificables. Su primer gran avance lo logró en 1993, cuando logró documentar el caso de Marieke van der Berg. Marieke van der Berg era una maestra de 42 años de Haarlem, quien buscó al terapeuta regresivo Dr. Willem ten Hef para aliviar el estrés. Marieke nunca se había interesado por la espiritualidad. Era escéptica hacia todo lo que no se pudiera explicar racionalmente. Sin embargo, durante la terapia surgieron experiencias que trastornaron completamente su visión del mundo. Bajo hipnosis, Marieke regresó a 1878 al cuerpo de una joven mujer llamada Amelia Morrison, que vivía en Edimburgo. Amelia era hija de un comerciante adinerado, quien a los 18 años se casó con un abogado local, Thomas Mackenzie. Durante la regresión, Marieke describió el Edimburgo victoriano con tal detalle que el Dr. ten Hef decidió que debía examinar más a fondo la autenticidad del caso. Marieke dijo cosas sobre Edimburgo que simplemente no podría haber sabido, anotó el Dr. ten Hef. Describió las pequeñas callejuelas entre Rose Street y Princess Street, que ya habían dejado de existir en los años 1880. Incluso describió con precisión el patrón del pavimento. Titus Rivas, quien entonces solo estaba presente como observador, escuchó fascinado el relato de Marieke. Cuando la mujer describió la muerte trágica de Amelia, murió en un incendio cuando intentaba salvar a su hijo. Surgieron emociones que conmovieron profundamente a todos los presentes. Rivas decidió verificar las afirmaciones de Marieke. Visitó los archivos de Edimburgo y allí efectivamente encontró rastros de la vida de Amelia Morrison.
En los registros eclesiásticos de entre 1878 y 1880 figuraba una Amelia Mackenzie, nacida Morrison, quien murió a los 22 años en un incendio doméstico. Cuando encontré el certificado de defunción de Amelia, tuve la sensación de que dos mundos se habían encontrado, escribió Rivas en su diario. Allí estaba la evidencia en papel de que Amelia realmente existió y murió exactamente como Marieke lo describió. Pero Rivas no se conformó con esto. Investigando más, resultó que el esposo de Amelia, Thomas Mackenzie, realmente era abogado, y la familia vivía en la misma casa en Grassmarket que Marieke había descrito detalladamente. Incluso conocía la distribución interior de la casa, incluyendo una cámara oculta, cuya existencia solo se descubrió durante los trabajos de restauración en los años 1970. Este caso convenció a Rivas de que debía emprender una investigación sistemática. En 1995 fundó la Sociedad Holandesa de Investigación de Reencarnación, cuyo objetivo era documentar y examinar los recuerdos regresivos de reencarnación, siguiendo el modelo europeo. Su segundo gran caso lo encontró Rivas en 1996, cuando Peter Janssen, un constructor naval de Rotterdam, buscó a la terapeuta Dr. Saskia Vermeer para regresión. Peter sufría de pesadillas crónicas bajo el agua, y durante la terapia se reveló que estos sueños podrían estar conectados con traumas de una vida anterior. Bajo hipnosis, Peter regresó a los años 1900 al cuerpo de un marinero llamado Jan van der Meer, quien servía a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Jan partió del puerto de Ámsterdam en una expedición comercial, pero el barco se hundió en una tormenta cerca de las costas de Java. El agua estaba tan fría, dijo Peter con la voz de Jan durante la regresión. Vi cómo mis compañeros desaparecían uno por uno bajo las olas. Traté de agarrar una tabla, pero el agua era más fuerte que yo. Peter describió con precisión el nombre del barco, el Vrouwe Maria, el nombre del capitán, Willem van Horn, e incluso la ruta exacta que siguió la expedición. Rivas comenzó una investigación exhaustiva en los archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Cuando encontré las entradas del diario de navegación del Vrouwe Maria, no podía creer lo que veían mis ojos, escribió Rivas. Cada detalle que Peter había dicho era correcto. El barco realmente se hundió en 1638 cerca de Java, y según la lista de tripulación, efectivamente había un marinero llamado Jan van der Meer a bordo. Pero el descubrimiento más asombroso llegó cuando Rivas encontró las pertenencias personales de Jan van der Meer en los almacenes de la compañía. En una caja impermeable guardaban las pertenencias personales del marinero, incluyendo una carta que su esposa le había escrito. Cuando Peter vio la carta, inmediatamente reconoció la escritura e incluso pudo leerla, aunque no hablaba holandés antiguo en absoluto. Durante su trabajo, Rivas pronto se dio cuenta de que los casos regresivos holandeses tenían características especiales. Mientras que Ian Stevenson principalmente documentó casos asiáticos y americanos donde los niños espontáneamente recordaban su vida anterior, en Holanda principalmente, los adultos acceden a estos recuerdos durante terapia regresiva. Los casos holandeses son especiales porque aquí la conciencia adulta ya ha desarrollado sus mecanismos de defensa, explicó Rivas. Por eso los recuerdos que surgen durante la regresión a menudo son aún más traumáticos que los que vemos en los niños. El tercer caso significativo que Rivas documentó fue aún más asombroso que los anteriores. Anna Bakker,
una historiadora del arte de Ámsterdam, buscó al terapeuta regresivo Dr. Eric van der Linden en 1998 porque tenía miedos inexplicables al fuego y al humo. Durante la terapia, Anna regresó a los años 1670 al cuerpo de una joven francesa llamada Marie-Claire Dubois, que vivía en París. Marie-Claire era esposa de un panadero en el barrio del Marais y vivía una vida feliz con su esposo y 2 niños pequeños. Sin embargo, en septiembre de 1674 ocurrieron eventos aterradores. Marie-Claire era de origen judío y cuando Luis XIV comenzó las persecuciones religiosas, la familia se vio obligada a esconderse. Oímos el ruido de pasos en las escaleras, relató Anna con la voz de Marie-Claire. Sabíamos que venían por nosotros. Pierre dijo que nos escondiéramos en el sótano, pero yo tenía miedo de que allí cayéramos en una trampa. Marie-Claire y su familia efectivamente se escondieron en el sótano cuando aparecieron los soldados reales. Pero alguien los delató, y los soldados prendieron fuego a la casa. La familia no pudo salir, y todos murieron asfixiados por el humo. Anna describió con tal detalle las calles del barrio del Marais de entonces, el estilo arquitectónico de las casas, e incluso a los vecinos de Marie-Claire, que Rivas decidió viajar personalmente a París para verificar las afirmaciones. Cuando estuve en París y caminé por esas calles que Anna había descrito, tuve la sensación de estar haciendo un viaje en el tiempo, escribió Rivas. Todo lo que había dicho era correcto. Incluso encontré esa pequeña fuente que Marie-Claire había mencionado. En los archivos parisinos, Rivas efectivamente encontró rastros de la vida de Marie-Claire Dubois. Según los registros eclesiásticos, se había casado con un panadero y había tenido 2 hijos. El incendio de septiembre de 1674 también estaba documentado, en el que una familia entera perdió la vida en el barrio del Marais. Durante sus investigaciones, Rivas descubrió cada vez más patrones que apoyaban los recuerdos de reencarnación. Una de sus observaciones más importantes fue que los recuerdos que surgían durante la regresión a menudo se conectaban con traumas o asuntos inconclusos que habían afectado la vida actual. Parece como si el alma llevara ciertas experiencias de una vida a otra, escribió Rivas en la revista Reincarnation Research. No es casualidad que surjan estos recuerdos. A menudo emergen cuando en la vida actual nos enfrentamos a desafíos similares. Esta observación lo llevó al 4º gran caso de Rivas, la historia de Robert de Witt. Robert era un contador de Utrecht que desde la infancia sentía un miedo inexplicable a las armas y a los uniformes militares. En el cambio de milenio, buscó a la terapeuta regresiva Dr. Inge Hoffmann para entender la causa de esto. Bajo hipnosis, Robert regresó al tiempo de la Primera Guerra Mundial, al cuerpo de un soldado alemán llamado Heinrich Weber, quien sirvió en la batalla de Verdun en 1916. Heinrich era un minero de 22 años del área del Ruhr, que fue reclutado en el ejército alemán. Las trincheras eran horribles, relató Robert con la voz de Heinrich. Por todas partes el olor de la muerte y los gritos de mis compañeros. Sabía que si salía de la trinchera, moriría, pero si me quedaba, lentamente me volvería loco. Heinrich realmente murió en Verdun, en la explosión de una granada francesa. Robert describió con tal detalle las circunstancias de la batalla, la organización del ejército alemán e incluso las pertenencias personales de Heinrich, que Rivas decidió investigar en los archivos militares alemanes. En el Bundesarchiv de Berlín logré encontrar los documentos militares
de Heinrich Weber, escribió Rivas. Cada detalle coincidía con lo que Robert había dicho. Heinrich realmente provenía de los alrededores de Bochum, trabajaba como minero y murió en 1916 en Verdún. Pero el descubrimiento más asombroso llegó cuando Rivas contactó con los descendientes de Heinrich. La sobrina nieta de Heinrich, Grete Weber, aún vivía y le mostró a Rivas la última carta de Heinrich que había enviado desde el frente. Robert, cuando vio la carta, se echó a llorar y pudo recitar literalmente su contenido, aunque nunca la había visto antes. Esta carta fue la que me convenció de que estos recuerdos son reales, dijo Rivas. Robert no podría haber sabido sobre la carta personal de Heinrich, que nunca había sido publicada. El quinto gran caso que Rivas documentó fue aún más complejo que los anteriores. Ingrid Voss, una psicóloga de Groningen, buscó al terapeuta regresivo Dr. Marcus de Jong en 2005 porque constantemente tarareaba una canción desconocida de la cual no conocía el origen. Durante la regresión, se reveló que Ingrid, en un período alrededor de 1850, era una joven alemana llamada Katharina Richter, que vivía en Viena y aprendía piano. Katharina era una música talentosa, que también escribía sus propias composiciones, pero murió joven de neumonía. La música era mi vida, dijo Ingrid con la voz de Katharina. Cada día practicaba y soñaba con tocar algún día en las grandes salas de conciertos. Durante la regresión, Ingrid tocó la melodía que siempre tarareaba y resultó que era una de las composiciones de Katharina. Rivas decidió investigar la vida de Katharina en los archivos de la Academia de Música de Viena. Cuando encontré las partituras de Katharina en el archivo vienés y las comparé con la melodía que Ingrid tocaba, coincidían perfectamente, escribió Rivas. Esta fue tal vez mi evidencia más convincente de que estos recuerdos no son productos de la fantasía. Los manuscritos originales de Katharina aún se pueden encontrar hoy en el archivo de la Academia de Música de Viena, e Ingrid, que por lo demás no sabía tocar piano, después de la regresión fue capaz de tocar varias composiciones de Katharina. Durante su trabajo, Rivas documentó cada vez más casos donde los recuerdos que surgían durante la regresión no solo eran históricamente verificables, sino que también proporcionaban información útil para entender la vida actual del cliente. Los recuerdos de reencarnación no son interesantes en sí mismos, sino porque pueden ayudar a entender los patrones de nuestra vida actual, explicó Rivas. Cualquier trauma, miedo o talento que provenga de una vida anterior puede afectar también nuestra vida actual. El sexto caso significativo que Rivas examinó apoyó esta observación. Eric van der Berg, un médico de Ámsterdam, poseía habilidades especiales en operaciones quirúrgicas. Sus colegas a menudo se asombraban de la naturalidad con que se movía en el quirófano, como si hubiera estado haciendo ese trabajo durante décadas. Durante la terapia regresiva se reveló que Eric, en una vida anterior, era Giovanni Marcelli, un cirujano italiano de alrededor de 1500, que practicaba en Florencia. Giovanni era uno de los médicos más talentosos de la época renacentista, que desarrolló nuevas técnicas quirúrgicas. Cuando Eric describió los métodos quirúrgicos de Giovanni, habló de detalles que solo conoce la historia de la medicina del Renacimiento, anotó Rivas. Mencionó técnicas que solo se han redescubierto en las últimas décadas. Los instrumentos y métodos quirúrgicos descritos por Eric realmente coincidían con los que contienen los documentos del Museo Médico Florentino. Incluso pudo reconocer la escritura de Giovanni cuando Rivas le mostró las anotaciones médicas originales. Durante sus investigaciones,
Rivas también notó que los casos regresivos holandeses a menudo se conectaban con eventos históricos que habían causado trauma colectivo. Particularmente en muchos casos surgían recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, la época de las guerras religiosas y el período de las grandes epidemias. Parece como si los traumas colectivos dejaran una huella más profunda en la memoria del alma, escribió Rivas. Estos eventos son tan intensos que penetran el tiempo y el espacio. El séptimo gran caso que Rivas documentó apoyó esta suposición. Martha Klein, una maestra de Dordrecht, había luchado durante mucho tiempo con ansiedad inexplicable, especialmente cuando se encontraba en lugares abarrotados. Durante la terapia regresiva, se reveló que Martha, en una vida anterior, era una joven judía llamada Sarah Goldstein, que vivía en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Sarah y su familia fueron deportadas a Westerbork el 15 de octubre de 1941 y de allí a Auschwitz. El tren estaba tan abarrotado que la gente apenas podía respirar. Sarah murió durante el transporte, antes de llegar al campo. No podía respirar, relató Martha con la voz de Sarah. Éramos demasiados en el vagón y nadie podía ayudar. Vi el rostro de mi madre, tratando de mantenerse cerca de mí, pero la multitud nos separó. Martha describió con tal precisión las circunstancias de la deportación que Rivas contactó con el Instituto Holandés de Documentación de Guerra NIOD. Allí efectivamente encontraron registros de la deportación de Sarah Goldstein. Cuando encontré el nombre de Sarah en las listas de deportación, sentí una profunda tristeza, escribió Rivas. Aquí estaba nuevamente una evidencia de que estos recuerdos son reales, pero también un recordatorio de las atrocidades que la humanidad es capaz de cometer. En el caso de Martha, la terapia regresiva no solo proporcionó una explicación para su ansiedad, sino que también la ayudó a procesarla. Después de la terapia, la ansiedad de Martha disminuyó significativamente y finalmente pudo comportarse naturalmente incluso en lugares abarrotados. Durante su trabajo, Rivas descubrió cada vez más patrones que apoyaban los recuerdos de reencarnación. Una de sus observaciones más importantes fue que los recuerdos que surgían durante la regresión a menudo se manifestaban en idiomas que el cliente no hablaba. La xenoglosia, es decir, hablar en idiomas desconocidos, es una de las evidencias más fuertes de los recuerdos de reencarnación, escribió Rivas. Es imposible imaginar que alguien hable en un idioma que nunca aprendió. El octavo gran caso que Rivas documentó presentó precisamente este fenómeno. Hans Boersma, un ingeniero de Eindhoven, durante la terapia regresiva de repente comenzó a hablar fluidamente en un idioma desconocido. Más tarde resultó que era un dialecto tamil antiguo que se hablaba en el sur de India alrededor de 1500. Durante la regresión, Hans se encontró en el cuerpo de un comerciante llamado Krishnan, que vivía en Kochi y comerciaba con especias. Krishnan hacía negocios con árabes, portugueses y holandeses, y hablaba varios idiomas. Cuando Hans comenzó a hablar en tamil, nadie entendía lo que decía, anotó el Dr. Van der Meer, terapeuta de Hans. Tuvimos que llamar a un intérprete para entender de qué hablaba. El intérprete de tamil confirmó que Hans hablaba en un dialecto que no se había usado durante siglos. Incluso las palabras eran de las que solo conocen las fuentes históricas. Rivas viajó a India para verificar las afirmaciones de Hans. En Kochi efectivamente encontró registros de la actividad comercial de Krishnan en los archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.
Cuando encontré el nombre de Krishnan en los contratos comerciales, nuevamente experimenté esa sensación de que dos mundos se habían encontrado, escribió Rivas. Hans no podría haber sabido sobre Krishnan, que vivió en India hace 400 años. En el noveno caso que Rivas documentó, se encontró con un fenómeno aún más especial. Linda van der Meer, una abogada de Utrecht, durante la terapia regresiva se encontró en el cuerpo de una dama de sociedad inglesa de alrededor de 1780, Lady Catherine Pemberton. Catherine era miembro de una familia aristocrática que vivía en Londres y escribía poesía apasionadamente. Durante la regresión, Linda comenzó a hablar completamente en el estilo de Catherine, usando expresiones características de la sociedad inglesa del siglo XVIII. Linda de repente comenzó a hablar como si fuera un personaje de una novela de Jane Austen, anotó el Dr. Cornelis Bakker, terapeuta de Linda. Su uso del lenguaje, la estructura de las oraciones, incluso su lenguaje corporal, cambió completamente. Durante la regresión, Catherine recitó algunos de sus poemas que supuestamente había escrito. Rivas decidió investigar estos poemas en el archivo de la Biblioteca Británica. Allí efectivamente encontró manuscritos de una poetisa llamada Catherine Pemberton, y los poemas coincidían perfectamente con los que Linda había recitado. Este fue el caso que finalmente me convenció de que los recuerdos de reencarnación son reales, escribió Rivas. Linda no podría haber sabido sobre los poemas de Catherine, que nunca fueron publicados. El décimo y más asombroso caso lo documentó Rivas a finales de los años 2000. Paul Janssen, un maestro de Breda, durante la terapia regresiva se encontró con un fenómeno extraño. Surgían simultáneamente recuerdos de dos vidas diferentes. En una serie de recuerdos, Paul era Jacques Dubois, un pintor francés de los años 1740 que vivía en Lyon. En la otra serie de recuerdos era István, un joven de origen noble húngaro de los años 1000, que vivía en Budapest. Paul alternaba entre las dos personalidades como si fuera dos personas diferentes, escribió Rivas. Como Jacques hablaba francés y hablaba de pintura, como István hablaba húngaro y de equitación. Este caso hizo que el entendimiento de Rivas sobre el mecanismo de la reencarnación fuera particularmente interesante. ¿Es posible que un alma se encarne simultáneamente en varios cuerpos? O tal vez Paul posee habilidades especiales que le permiten acceder a los recuerdos de varias de sus vidas anteriores. El caso de Paul señala que la reencarnación puede ser un fenómeno mucho más complejo de lo que generalmente pensamos, escribió Rivas. Es posible que el alma no viaje linealmente, sino de una manera mucho más compleja en el tiempo. Durante más de 30 años de trabajo de investigación, Rivas documentó un total de 327 casos regresivos, de los cuales 83 resultaron ser históricamente verificables. Esta proporción es mucho más alta que la que Ian Stevenson encontró en sus investigaciones estadounidenses. La peculiaridad de los casos holandeses tal vez radica en que aquí la terapia regresiva ha sido durante mucho tiempo un método aceptado para tratar problemas psicológicos, explicó Rivas. La gente está más abierta a estas experiencias, por lo que surgen más recuerdos genuinos. El impacto del trabajo de Rivas fue más allá de la comunidad científica. Sus investigaciones inspiraron el inicio de programas similares en otros países europeos. Hoy en día también funcionan en Alemania, Francia y Bélgica grupos de investigación que siguen los métodos de Rivas, documentando recuerdos regresivos de reencarnación.
Titus Rivas hizo un trabajo pionero en Europa, escribió el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia. Sus investigaciones mostraron por primera vez que los fenómenos de reencarnación no se limitan a ciertas culturas, sino que son experiencias humanas universales. La neurología moderna también presta cada vez más atención a casos como los que Rivas documentó. Según el Dr. Pim van Lommel, el famoso cardiólogo holandés, estos casos señalan que la conciencia no se limita al cerebro. Los casos de Rivas muestran claramente que la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cuerpo físico, escribió Van Lommel. Estas investigaciones podrían revolucionar el pensamiento científico sobre la naturaleza de la conciencia. Las implicaciones filosóficas de las investigaciones de Rivas tampoco son despreciables. Si la reencarnación es una realidad, eso cambia fundamentalmente nuestro pensamiento sobre la muerte, la vida y la responsabilidad moral. Si aceptamos que el alma vive múltiples vidas, entonces las acciones de nuestra vida actual no solo tienen efecto aquí y ahora, sino también en la formación de vidas futuras, escribió Rivas. Esto nos impone una enorme responsabilidad a todos. Las investigaciones de reencarnación también plantean cuestiones éticas. ¿Qué responsabilidad tenemos por los actos que cometimos en una vida anterior? ¿Y cómo debemos relacionarnos con esos recuerdos que son traumáticos o moralmente problemáticos? Rivas se encontró con varios casos donde los clientes en su vida anterior habían hecho cosas que, según su sistema de valores moral actual, condenaban. Uno de los casos particularmente difíciles fue Hans van Dyck, un abogado de Ámsterdam, quien durante la regresión descubrió que en una vida anterior había sido traficante de esclavos en el siglo XVIII. Hans se desmoronó completamente cuando supo que anteriormente había participado en el tráfico de esclavos, relató la Dr. Ingrid Ooms, terapeuta de Hans. Durante meses luchó con cómo reconciliarse con esta información. Según Rivas, estos casos señalan que el alma pasa por un proceso de desarrollo a través de las vidas sucesivas. El desarrollo moral es parte de enfrentarnos a nuestros errores anteriores y aprender de ellos. La reencarnación no es una justificación del relativismo moral, sino todo lo contrario. Señala que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias, explicó Rivas. Si hacemos cosas malas, más tarde tenemos que redimirlas. La física cuántica moderna también abre nuevas perspectivas para entender las investigaciones de Rivas. Según la teoría de la conciencia cuántica del Dr. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, la conciencia se basa en fundamentos cuántico-mecánicos y es posible que la información persista incluso después de la muerte del cuerpo físico. Los casos de Rivas están en consonancia con la teoría de la conciencia cuántica, escribió el Dr. Hameroff. Si la conciencia es realmente un fenómeno cuántico-mecánico, entonces es concebible que cierta información pueda transferirse de un cuerpo a otro. En el 11º caso significativo que Rivas documentó, se encontró con un fenómeno particularmente interesante. Sophie van der Laan, una psicóloga de Groningen, durante la terapia regresiva accedió a los recuerdos de una asistente que trabajaba en el laboratorio de investigación de Marie Curie. Durante la regresión, Sophie relató detalles sobre el trabajo y la personalidad de Marie Curie que solo podrían haber conocido sus colaboradores más íntimos. Incluso describió los hábitos personales de Marie Curie, por ejemplo, qué perfume usaba y cómo organizaba su laboratorio. Sophie sabía cosas sobre Marie Curie que no se habían publicado en absoluto, escribió Rivas. Describió, por ejemplo, qué canciones cantaba Marie para sí misma mientras trabajaba
¿Y con qué letra llevaba su diario de investigación? Rivas contactó con el Instituto Curie en París, y allí efectivamente encontraron documentos que confirmaban las afirmaciones de Sophie. En los diarios personales de Marie Curie figuraban detalles que Sophie había descrito con precisión. En el 12º caso, Rivas se encontró con un cliente con habilidades especiales. Roberto Fernández, un arquitecto de Rotterdam, durante la regresión accedió a los recuerdos de un arquitecto italiano renacentista, Lorenzo Benedetti. Lorenzo vivió en el siglo XV en Florencia y participó en la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore bajo Brunelleschi. Después de la regresión, Roberto fue capaz de dibujar planos arquitectónicos que correspondían perfectamente al estilo renacentista, aunque anteriormente nunca había estudiado este período. Los dibujos de Roberto eran tan precisos que los expertos del Museo Arquitectónico Florentino también reconocieron su originalidad, escribió Rivas. Usó técnicas que solo conocían los maestros del Renacimiento. Cuando Roberto viajó a Florencia, fue capaz de mostrar detalles secretos en la catedral que solo conocían los expertos más íntimos. Incluso pudo reconocer las marcas de canteros que Lorenzo y sus contemporáneos habían dejado atrás. Durante sus investigaciones, Rivas también notó que los recuerdos regresivos a menudo aparecen cíclicamente. Ciertos temas, traumas o relaciones se repiten en vidas sucesivas, como si el alma regresara a los mismos desafíos hasta que aprende a manejarlos. Parece como si cada alma tuviera un plan de estudios individual que debe completar a lo largo de varias vidas, escribió Rivas. La reencarnación no es un proceso aleatorio, sino un camino consciente de desarrollo. En el 13º caso, este patrón era particularmente visible. Miriam Jonker, una maestra de Delft, durante varias regresiones se encontró en situaciones similares. En cada vida vivía a la sombra de un hombre fuerte y dominante, y en cada caso luchaba por encontrar su propia voz. En una vida era un ama de casa inglesa de la época victoriana que vivía a la sombra de su esposo. En otra era la esposa de un burgués alemán del siglo XIX que tampoco podía expresar su opinión. En la tercera era una secretaria estadounidense del siglo XX que estaba bajo la influencia de su jefe. En el caso de Miriam se veía claramente que el alma trataba de aprender la misma lección en cada vida, anotó la Dr. Sandra Visser, terapeuta de Miriam. Solo pudo avanzar cuando en la vida actual finalmente encontró su propia fuerza. Las neurociencias modernas también prestan cada vez más atención a fenómenos como los que documenta Rivas. Según el Dr. Mario Beauregard de la Universidad de Montreal, estos casos señalan que la conciencia no es un fenómeno material. Si la conciencia fuera solo producto del cerebro, sería imposible que una mujer holandesa recordara la vida de una aristócrata inglesa del siglo XVIII, escribió el Dr. Beauregard. Los casos de Rivas muestran claramente que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. En el 14º caso, Rivas se encontró con una habilidad particularmente asombrosa. Helena Koopman, una médica de Ámsterdam, durante la regresión accedió a los recuerdos de una sanadora medieval, una de las discípulas de Hildegard von Bingen. Después de la regresión, Helena poseía conocimientos medicinales que la medicina moderna solo había redescubierto en las últimas décadas. Era capaz de preparar combinaciones de hierbas medicinales cuya eficacia era científicamente demostrable. Helena producía medicamentos cuya efectividad sorprendió también a los farmacéuticos modernos, escribió el Dr. Peter van der Berg, colega de Helena.
Poseía conocimientos que no podría haber aprendido en ningún lugar. Cuando Elena viajó al monasterio de Bingen, en Alemania, fue capaz de interpretar manuscritos que otros expertos no podían descifrar. Incluso pudo leer las anotaciones personales de Hildegard von Bingen, aunque estaban escritas en un dialecto latino medieval especial. Una de las enseñanzas más importantes de las investigaciones de Rivas fue que los recuerdos de reencarnación a menudo sirven propósitos terapéuticos. Las personas no acceden a estos recuerdos por casualidad, sino cuando los necesitan para resolver los problemas de su vida actual. La terapia regresiva no es una huida al pasado, sino una herramienta para entender el presente, explicó Rivas. Los recuerdos de vidas anteriores ayudan a entender nuestros patrones y miedos actuales. En el 15º caso, este efecto terapéutico era particularmente visible. Mark Verhoeven, un ingeniero de Eindhoven, luchó durante años con dolor de espalda crónico para el cual la medicina tradicional no encontraba explicación. Durante la terapia regresiva se reveló que Mark, en una vida anterior, había sido un albañil medieval que se lesionó la espalda cargando piedras pesadas. El recuerdo del trauma se transfirió a la vida actual y causó síntomas físicos. Cuando Mark procesó el recuerdo del trauma medieval, su dolor de espalda cesó completamente, anotó el Dr. Willem de Vries, terapeuta de Mark. Este fue uno de los ejemplos más convincentes de que los traumas de vidas anteriores pueden afectar nuestra salud actual. Durante su trabajo, Rivas descubrió cada vez más patrones que mostraban que las almas se reencarnan en grupos. A menudo las mismas almas se encuentran entre sí en diferentes vidas, solo en roles diferentes. Parece como si ciertas almas viajaran juntas a través del tiempo, escribió Rivas. Los padres e hijos, esposos y amigos, a menudo intercambian roles en vidas sucesivas. En el 16º caso, este fenómeno era particularmente llamativo. La pareja Anna y Peter van der Meer participaron ambos en terapia regresiva, y ambos recordaron una vida alrededor de 1800, donde también vivían como pareja casada. En la primera vida, Anna era esposa de un comerciante rico. Peter era un artesano pobre. En la vida actual, los roles se habían invertido. Anna era una simple oficinista, Peter un empresario exitoso. Pero la dinámica de la relación entre ellos siguió siendo la misma. El caso de Anna y Peter mostró que las relaciones entre almas pueden sobrevivir a la muerte física, escribió Rivas. El amor, la atracción e incluso los conflictos pueden transferirse de una vida a otra. La psicología moderna también presta cada vez más atención a fenómenos como los que documenta Rivas. Según el Dr. Brian Weiss, uno de los pioneros de la terapia regresiva, estos casos podrían revolucionar la práctica de la psicoterapia. Las investigaciones de Rivas muestran que muchos problemas psicológicos tienen sus raíces en vidas anteriores, escribió el Dr. Weiss. La terapia regresiva puede ser una herramienta efectiva para procesar traumas que son inaccesibles para la terapia tradicional. En el 17º caso, Rivas se encontró con un trastorno de personalidad particularmente complejo. Julia Martens, una psicóloga de Utrecht, llevaba dentro de sí varias personalidades diferentes que provenían de diferentes vidas anteriores. Una de las personalidades de Julia era una pianista vienesa del siglo XIX, otra, un pintor francés del siglo XVIII, y la tercera, una escritora inglesa de la época victoriana. Las tres personalidades poseían diferentes talentos y recuerdos.
El caso de Julia señaló que la reencarnación puede ser un fenómeno mucho más complejo de lo que generalmente pensamos, escribió Rivas. Es posible que una persona tenga varias de sus vidas anteriores presentes simultáneamente en su conciencia. El Dr. Ian Stevenson, quien durante largos años mantuvo correspondencia con Rivas, se expresó reconociendo el trabajo del investigador holandés. Antes de su muerte, escribió que Rivas era el investigador de reencarnación más significativo de Europa. Titus Rivas realizó un trabajo digno del legado de Ian Stevenson, escribió el Dr. Jim Tucker, sucesor de Stevenson. Sus investigaciones demuestran que los fenómenos de reencarnación no se limitan a ciertas culturas, sino que son experiencias humanas universales. En el 18º caso, Rivas se encontró con un cruce cultural particularmente interesante. Fátima al-Zahra, una mujer musulmana de Ámsterdam, durante la regresión accedió a los recuerdos de un monje cristiano medieval. Durante la regresión, Fátima recitaba oraciones en latín que nunca había aprendido y describía detalladamente la vida de un monasterio medieval. Este caso hizo que la cuestión de la identidad religiosa en el contexto de la reencarnación fuera particularmente interesante. El caso de Fátima señala que las almas no están atadas a una sola tradición religiosa, escribió Rivas. El camino del desarrollo espiritual puede llevar a través de diferentes marcos religiosos. Los últimos descubrimientos de la física moderna también abren nuevas perspectivas para entender las investigaciones de Rivas. Según la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida, solo transformada. Esto teóricamente permite que la información de la conciencia sobreviva a la muerte del cuerpo físico. Según las leyes de la física cuántica, los casos de Rivas no solo son posibles, sino también esperables, escribió el físico cuántico Dr. Amit Goswami. Si la conciencia es un fenómeno cuántico mecánico, entonces es natural que pueda transferir información de un cuerpo a otro. En el 19º caso, Rivas se encontró con un conocimiento tecnológico particularmente asombroso. David Kruger, un ingeniero de Delft, durante la regresión accedió a los recuerdos de un asistente que trabajaba en el taller de Leonardo da Vinci. Después de la regresión, David fue capaz de diseñar máquinas que correspondían perfectamente al estilo y la época técnica de Leonardo. Incluso aplicó soluciones que solo se conocían de los bocetos originales de Leonardo. Los dibujos de David eran tan auténticos que los expertos del Museo Leonardo de Florencia también reconocieron su originalidad, escribió Rivas. Poseía conocimientos de ingeniería que había heredado de la época renacentista. Uno de los resultados más importantes de las investigaciones de Rivas fue que demostró que los recuerdos de reencarnación no aparecen aleatoriamente, sino que siguen un patrón inteligente. Las almas conscientemente eligen aquellas experiencias que necesitan para su desarrollo. La reencarnación no es un proceso pasivo, sino un camino activo de aprendizaje, explicó Rivas. Cada alma se desarrolla a su propio ritmo y a su manera, pero el objetivo es siempre el mismo: perfeccionar la conciencia y el amor. En el 20º y último gran caso que Rivas documentó, se encontró con una historia particularmente conmovedora. Elizabeth Weber, una enfermera de Groningen, durante la regresión accedió a los recuerdos de una contemporánea de Anne Frank en el gueto. Los recuerdos de Elizabeth eran tan vívidos y detallados que Rivas decidió viajar personalmente a Ámsterdam para verificar las afirmaciones. En la casa de Anne Frank, efectivamente encontraron documentos que confirmaban la autenticidad de los recuerdos de Elizabeth.
El caso de Elizabeth fue particularmente conmovedor porque señaló que los traumas del Holocausto aún afectan el inconsciente colectivo, escribió Rivas. Estos recuerdos nos recuerdan que nunca debemos olvidar las lecciones del pasado. Hoy, después de más de 30 años de trabajo de investigación, Titus Rivas, a los 66 años, sigue activo. La Sociedad Holandesa de Investigación de Reencarnación es ahora la institución líder de Europa en este campo, y los métodos de Rivas se aplican también en otros continentes. El trabajo de Rivas cambió la imagen de la investigación de reencarnación en Europa, escribió el investigador islandés Dr. Erlendur Haraldsson. Su rigor científico y apertura son un ejemplo para todo investigador que se ocupa de este tema. El propio Rivas sostiene hoy que la investigación de reencarnación está solo en su fase inicial. Según él, en las décadas futuras se esperan descubrimientos que cambiarán completamente la concepción de la humanidad sobre la muerte y la vida. Lo que hoy parece un misterio, mañana puede ser conocimiento natural, dijo Rivas en una entrevista reciente. La investigación de reencarnación señala que la realidad es mucho más rica y emocionante de lo que habíamos pensado hasta ahora. El futuro de la investigación europea de reencarnación se basa hoy en gran medida en el trabajo de Rivas. Los métodos que desarrolló se aplican en Alemania, Francia, Bélgica y otros países europeos. El modelo holandés ahora se considera estándar internacional en el examen científico de recuerdos regresivos de reencarnación. El legado de Titus Rivas no reside solo en sus resultados científicos, sino también en la perspectiva que representa. Él mostró que la ciencia y la espiritualidad no están en oposición entre sí, sino que pueden complementarse en la comprensión más profunda de la realidad. El trabajo de Rivas es un puente entre el materialismo y el espiritualismo, escribió el neurólogo británico Dr. Peter Fenwick. Sus investigaciones muestran que el método científico puede aplicarse también para desentrañar los misterios del alma. La investigación holandesa de reencarnación ya no es hoy simplemente una curiosidad científica, sino parte de un movimiento creciente que busca una comprensión más profunda de la naturaleza de la conciencia humana. El trabajo de Rivas inspiró a toda una generación de investigadores, terapeutas y buscadores espirituales.